El sonido del platino al romperse es más tenue de lo que muchos imaginan. Aún así, aquella mañana de domingo sonó como un disparo. Mi sobrina de 16 años, Madison, ni siquiera me miró. Estaba transmitiendo en vivo para sus seguidores. Me arrancó el brazalete vintage directamente de la muñeca, lo alzó frente a la cámara y lo descartó como algo aburrido. Basura sin valor. Como no le entró por la mano, no se molestó en abrir el broche. Tiró con fuerza. La delicada cadena de seguridad, que cargaba casi 80 años de historia, se partió limpiamente y cayó sobre las baldosas del patio. Mi hermano Ryan bebía su mimosa con absoluta calma. Mi cuñada, Tiffany, seguía concentrada en ajustar su aro de luz. Madison se rió y se encogió de hombros. Ups. Total, era basura. Nadie reaccionó, nadie pidió disculpas. Para ellos, solo era una joya. No tenían idea de que era la única razón por la que aún tenían un techo sobre sus cabezas. Antes de explicar lo que ese instante costó en realidad, deja un comentario y dime desde dónde me escuchas. Quiero saber quién forma parte de la comunidad de hoy. Me agaché y recogí los fragmentos del frío suelo de piedra. El platino se sentía extrañamente pesado en la mano, como algo sin vida, donde antes había latido un corazón. Sobre mí, el brunch continuaba como si nada hubiera ocurrido. Tiffany se quejaba de que las sombras arruinaban su estética mientras recolocaba la luz. Ryan rellenaba las copas, riéndose de historias repetidas, interpretando el papel de proveedor exitoso en una casa que en realidad no podía costear. Aquella casa era una escenografía. El jardín impecable, las encimeras de mármol importado y el SUV de lujo en leasing eran simples adornos de una imagen cuidadosamente construida. La realidad eran tarjetas de crédito al límite y rescates financieros que nunca reconocían. Y yo estaba detrás del telón. Yo era Natalie, la archivera, la historiadora que pasaba los días entre polvo, silencio y registros olvidados. Para ellos yo era aburrida, la cuñada práctica, de zapatos sensatos y coche viejo. Me toleraban porque era útil. Me incorporé y guardé el brazalete dañado en el bolsillo. No grité ni volqué la mesa. Años atrás quizá habría llorado, ni suplicando que entendieran el valor sentimental de lo que acababan de destruir. Pero la mujer que estaba de pie en aquel patio sentía algo distinto. Claridad. Una claridad fría, precisa, imposible de negar. Durante años me pregunté por qué me quedaba, por qué pagaba sus impuestos cuando la ejecución hipotecaria estaba tan cerca, por qué cubría vacaciones improvisadas, por qué transfería en silencio $60,000 al año a un conservatorio de música de élite para que Madison estudiara violín mientras se burlaban de mi forma cuidadosa de gastar. Yo lo llamaba bondad. Me decía que estaba manteniendo unida a la familia. Pero al ver a Tiffany, editando las imágenes de mi humillación para sus historias en redes sociales, la verdad salió a la superficie. Aquello no era bondad, era la cadena invisible de los supervivientes. Cuando creces siendo quien arregla todo, empiezas a creer que tu valor depende solo de ser útil. El amor se vuelve transaccional. Pagas la factura y ganas afecto. Resuelves la crisis y obtienes respeto. Llevas la cadena voluntariamente, aterrada ante la idea de que sin ella no vales nada. Ladrillo a ladrillo, cheque a cheque, construyes tu propia prisión. Durante 31 años creí que soportar suficiente desprecio me daría un lugar en la mesa. Pensé que mi silencio era elegancia y que mi apoyo invisible era honorable, pero al mirar a Madison, ya aburrida y deslizando el dedo por el móvil, entendí la verdad. No era noble, era cómplice. Les había enseñado que yo era un recurso para consumir, no una persona a respetar. No veían a una hermana ni a una tía, veían un electrodoméstico. Y cuando un electrodoméstico se estropea, no se le pide perdón, se le da una patada. Tiffany por fin me miró e hizo un gesto despectivo con la mano. No te pongas tan dramática, Nat. Era viejo de todos modos. Seguro que puedes venderlo como chatarra. La miré. Miré la casa que mi dinero había salvado. Miré a la niña cuya educación estaba pagando. La cadena no se rompió en ese instante, se disolvió. Me voy, dije en voz baja. Ryan ni siquiera se giró. Vale, nos vemos la semana que viene. No te olvides del regalo de cumpleaños de mamá. Salí por las puertas correderas, pasé junto a la isla de la cocina donde solían esconder las facturas impagas y crucé la puerta principal. Me subí al coche y cerré suavemente. Dentro, el silencio era denso, pero no vacío. Sonaba como un contrato que acababa de vencer. El trayecto de regreso pasó como entre neblina. No aceleré ni rompí ninguna norma. Conducía con la precisión tranquila de alguien que acaba de darse cuenta de que tiene el detonador en la mano. Mi apartamento estaba fresco y en calma. Olía a libros antiguos y a cera de limón, un contraste directo con el perfume empalagoso de la reunión en el jardín de Tiffany. Dejé las llaves, preparé una taza de Earl Grey y observé cómo el vapor ascendía. Mis manos no temblaban. En mi pequeño escritorio, rodeada de cajas de archivo, abrí el portátil. Esta era mi vida, silenciosa, ordenada y mucho más costosa de lo que nadie imaginaba. Entré en mi cuenta bancaria y abrí una nueva hoja de cálculo. La titulé El libro de cuentas de los fantasmas.
Por primera vez en años anoté cifras que conocía de memoria, pero que nunca había enfrentado. Pagos de la hipoteca de la primera casa de Ryan tras perder su empleo, $42,000. Préstamo para la boutique fallida de Tiffany, $25,000. Entrada de su actual casa escaparate, etiquetada como regalo para que pudieran calificar, $80,000. El total era abrumador. Vivían como la realeza, presumiendo de lujo mientras juzgaban mi vida modesta. Su reino estaba construido íntegramente con mi dinero. Creían que gastar les daba poder, que el consumo los hacía importantes. Pero el poder real no está en lo que gastas, sino en lo que controlas. Y yo lo controlaba todo. Entré en el portal de donantes del Conservatorio de Música de Élite. Mi cuenta era anónima, conocida solo por el consejo. En la página de becas activas la encontré. La beca al mérito artístico Madison H. $60,000 al año, financiada completamente por mí. La había creado cuando Madison mostró talento por primera vez. Quería que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Creí que si daba lo suficiente acabarían viéndome. En lugar de eso, solo vieron un derecho adquirido. Para ellos, el dinero aparecía de la nada, de la escuela, del destino, de su supuesta superioridad. Nunca se preguntaron cómo una estudiante promedio, con mala actitud, había conseguido una de las becas más prestigiosas del país. El brazalete roto estaba junto al portátil. Años atrás, un joyero me dijo que valía $21,000. Pero su verdadero valor no era el metal, era la historia. Representaba una dignidad que había sobrevivido décadas, solo para ser destruida por una adolescente que medía el valor en me gusta. La matrícula de Madison durante 3 años sumaba $180,000. El brazalete valía $21,000. Las cuentas eran simples. Destruyeron algo valioso porque creían que yo era tacaña. Nunca entendieron que no podía permitirme lujos porque estaba financiando su existencia entera. Moví el cursor hasta la pestaña de gestión de fondos. Mi dedo se detuvo un segundo. No sentí culpa ni tristeza, solo el peso firme de un balance que por fin cuadraba. Hice clic en cancelar transferencia periódica. Apareció una ventana de confirmación. ¿Está seguro de que desea revocar esta beca? Esta acción es inmediata y puede afectar al estado de matrícula del estudiante. Hice clic en sí. La pantalla se actualizó. Estado inactiva. Financiación retirada. Me recosté en la silla y di un sorbo al té. Aún estaba caliente. El silencio del apartamento ya no se sentía solitario, se sentía caro. Era el sonido de $10,000 quedándose exactamente donde debían estar. La interrupción comenzó exactamente a las 9 de la mañana del lunes. Sonó mi teléfono. El nombre de Tiffany apareció en la pantalla. Dudé un instante antes de contestar, sorprendida por una nueva sensación de distancia. Tiffany nunca llamaba los lunes. Los lunes estaban reservados para la planificación de contenido y la coordinación con marcas. Hola, Tiffany, dije con tono neutro. Se saltó el saludo por completo. Nat, gracias a Dios, tenemos un problema gravísimo. El conservatorio acaba de llamar a Ryan. Dicen que el pago de la matrícula fue rechazado. Me recosté en la silla, observando una mota de polvo flotar en un rayo de sol. ¿Rechazado?, repetí. Sí, respondió con urgencia. Dicen que la fuente de financiación fue retirada. Madison está en mitad de los ensayos. Si esto no se arregla hoy, la sacan del programa. Suena estresante, contesté con calma. ¿Estresante? Es catastrófico, elevó la voz. Ryan es inútil para estas cosas y yo estoy desbordada con un acuerdo de marca. Tú entiendes de papeleo. Llámalos. Usa tu voz profesional. Diles que es un error administrativo y que reactiven la financiación de inmediato. Era el estilo clásico de Tiffany. Incluso ahora daba por hecho que yo resolvería el desastre. La idea de que el dinero hubiera desaparecido a propósito ni siquiera cruzó su mente. Para ella, el dinero simplemente existía. Era un derecho, como el aire. No puedo llamarlos, dije. No soy su tutora legal. Finge que lo eres, replicó. Di que eres su representante. Arréglalo, Natalie. No tenemos tiempo para esto. Estoy segura de que el donante tuvo sus razones, respondí con la misma calma. ¿Razones?, se burló. Madison es una prodigio. Esto es envidia. Algún burócrata amargado intentando sabotearla. Seguro que alguien vio su directo y no soportó su estilo de vida. La ironía era evidente. Tenía razón sobre el directo, pero se equivocaba en el motivo. No era envidia, era exposición. No puedo ayudarte, Tiffany, dije. Tendréis que ocuparos vosotros. Colgué antes de que pudiera responder y silencié el teléfono. El silencio que siguió estaba cargado de certeza. Por primera vez, iban a enfrentarse a la realidad sin que yo amortiguara el golpe. La negación duró 2 días. Para el miércoles, se había transformado en victimismo público. Tiffany publicó un video lloroso en sus historias de Instagram, con un filtro en blanco y negro. Chicos, estoy temblando literalmente, susurró. Algunos familiares envidiosos están intentando sabotear el futuro de Madison. Hackearon el sistema de becas. Es devastador que haya gente que no soporte ver triunfar a una niña joven. Lo vi desde mi escritorio en el museo, sintiendo una mezcla exacta de diversión y repulsión. No estaba buscando soluciones, estaba movilizando compasión.
Entonces vibró mi teléfono. Era un mensaje de Madison. Tía Nat dice que no vas a arreglar el fallo. Necesito un arco nuevo para el escaparate. Y como te estás poniendo difícil, me debes una. El brazalete era basura, pero miré y Cartier tiene uno que nos dejaría a mano. Cómpralo. Me quedé mirando la pantalla. Estamos a mano. Había roto una reliquia familiar, perdido su beca y aún así creía que yo le debía algo. Aquello no era simple inmadurez. Era el derecho adquirido convertido en forma de ver el mundo. No respondí. En su lugar, abrí un documento nuevo en el ordenador del trabajo y me dirigí al consejo directivo del Conservatorio de Música de Élite. No era solo una donante anónima. Durante 5 años había archivado las composiciones originales del fundador, restaurado manuscritos frágiles y comisariado la exposición que dio al conservatorio reconocimiento internacional. Yo era una arquitecta silenciosa de su legado. Escribí con precisión. Hice referencia a la beca al mérito artístico Madison H. y cité el código de conducta del donante, en concreto la cláusula sobre integridad y respeto por la preservación histórica. Adjunté una fotografía del brazalete roto junto a una carta manuscrita del fundador del conservatorio, regalándoselo a mi abuela. Concluí con claridad. La estudiante había demostrado un desprecio evidente por la historia que la institución estaba destinada a proteger. Al destruir un objeto personal del fundador para obtener atención en redes sociales, había violado el espíritu de la beca. Retiraba de forma permanente toda la financiación. La decisión era definitiva. 10 minutos después llegó la respuesta del presidente del consejo. Estaban horrorizados. La revocación quedaba confirmada. La matrícula de Madison sería revisada a la espera de una audiencia disciplinaria. Me agradecían mi dedicación continua a su historia. Cerré el portátil. El cambio estaba completo. Ya no era el sistema de apoyo silencioso. Era la archivera. Había comisariado su ascenso y ahora su caída. Más tarde esa semana visité una joyería discreta en el barrio histórico. El señor Abernathy, que llevaba décadas estudiando metales preciosos, examinó con cuidado los fragmentos del brazalete. Confirmó que la artesanía era excepcional. El daño, explicó, no era desgaste, era fuerza. Luego se detuvo. Al revisar la cara interna, notó una inscripción apenas visible a simple vista. Me preguntó si conocía su origen. Le dije que pertenecía a mi abuela. Su expresión cambió. Reconoció la inscripción y explicó su procedencia. Mi abuela no había sido solo una mecenas. Había sido clave para la supervivencia y el legado del fundador. El brazalete no era simplemente valioso. Era una pieza histórica. La revelación fue contundente. Madison no solo había roto una joya, había dañado una reliquia directamente ligada a la institución a la que estaba desesperada por pertenecer. El señor Abernathy dijo que podía repararlo, aunque la cicatriz permanecería. El metal recuerda, explicó. Déjela, respondí. Que la cicatriz quede. Al salir a la luz de la tarde, mi decisión ya no se sentía como venganza, se sentía como responsabilidad. A Madison no le faltaba talento, le faltaba reverencia, y sin eso, el arte no significa nada. Cuando miré el teléfono, había llamadas perdidas y mensajes urgentes exigiendo hablar. No respondí. La verdad pesaba más que el platino. Llegaron el jueves por la tarde, a las 6 en punto. Yo estaba leyendo con calma en el salón, con el zumbido suave de un apartamento completamente apagado llenando el espacio, cuando comenzaron los golpes. Miré por la mirilla. Ryan caminaba de un lado a otro. El maquillaje de Tiffany estaba corrido. Madison parecía irritada. Con los brazos cruzados, claramente arrastrada hasta allí. Abrí la puerta y me quedé en el umbral. ¿Puedo ayudaros? Ryan entró empujándome. ¿Ayudarnos? Natalie, ¿has perdido la cabeza? Acabamos de recibir una carta. Tenemos 48 horas para pagar $60,000 o expulsan a Madison. Tiffany lo siguió, temblando. Dicen que el donante retiró la financiación por violaciones éticas. Violaciones éticas. Necesitamos ese dinero, Nat. Tienes que prestárnoslo. Madison se dejó caer en mi sofá sin pedir permiso con los zapatos sobre la alfombra. Esto es tan injusto, murmuró. Los observé con atención. Pánico. Derecho adquirido. Cero autoconciencia. Aún creían que esto era una negociación. No puedo prestaros el dinero, dije. Claro que puedes, replicó Ryan. Tienes ahorros. Somos familia. No puedes arruinar su futuro por un error administrativo. No fue un error, respondí, entregándole la confirmación de retirada. Lee la firma. Su rostro se descompuso al hacerlo. Donante, Natalie Vance. Tú, susurró Tiffany. Durante 3 años dije, $180,000. Ryan tartamudeó. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque quería que Madison triunfara por mérito propio, respondí, y porque sabía que no respetaríais un dinero que creyerais mío. Tiffany se desplomó en el sofá. La cancelaste por el brazalete. No solo por el brazalete, dije, por la falta de respeto, por el derecho adquirido. La viste destruir algo valioso y no dijiste nada. Era solo una joya vieja, espetó Madison. Era un regalo de Heinrich von Statten, respondí con calma. Para mi abuela, la mujer que salvó su música. La habitación se congeló. Ryan parecía a punto de vomitar. Tiffany se llevó la mano a la boca. La arrogancia de Madison se quebró en silencio.
Soy historiadora, continué. Mi trabajo es proteger el legado de quienes no entienden su valor. Tiffany lloró, agarrándome la mano. Es solo una niña. Me aparté. Romper cosas es infantil. Destruir la historia por atención es otra cosa. Ryan suplicó. Nunca se recuperará de esto. Sí lo hará, respondí. Pero se lo ganará. Abrí la puerta. Si la salvo ahora, no aprende nada. El talento sin carácter se derrumba. Se fueron sin decir una palabra. 3 semanas después recogí el brazalete reparado. La cicatriz seguía ahí. Me lo puse de todos modos. Madison fue retirada del conservatorio. Ahora asiste a una escuela pública. Escuché que vendió su arco de violín para arreglar su móvil. Es un comienzo. Mi apartamento está en silencio ahora. La cuenta está llena. La cadena ha desaparecido. Ya no soy la salvadora. Solo soy Natalie. Y por primera vez el silencio no espera. Es paz.